al comprar en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y Yanna, vamos a tener el gusto de conectarnos ahora con el sociólogo, periodista, analista internacional, querido amigo Raúl Sor. Vamos a echarle una miradita a la situación internacional que está, de que movida está. Querido Raúl, gusto de saludarte, bienvenido y muchas gracias como siempre por tu gentileza de acompañarnos. Hola Felipe, hola Yasna. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Aquí Fíjate estamos. que recién quería leerte una frase del gobernador de California de anoche que dice: la democracia está bajo ataque ante nuestros ojos. Ha llegado el momento que temíamos. ¿Qué te parece? Me parece de una gravedad extrema y no es casual que Trump haya escogido California como el blanco. California siempre ha tenido una postura relativamente progresista dentro de lo que es la política en Estados Unidos, es un bastión de los demócratas y, digamos, mirando la situación migratoria, que es la raíz del problema, en todo caso, Trump vio en esto una oportunidad de hacer lo que es característico en su política, buscar polarizar, extremar las situaciones, y él con astucia ha escogido un campo de batalla que le es muy favorable, y es el de la migración. Todas las encuestas, y hay algunas muy recientes, señalan que alrededor del 60% de la población encuestada considera que la inmigración es un problema serio y que las deportaciones se justifican. No se refiere a los métodos ni a qué instituciones les corresponde realizarlo, pero hay un malestar evidente en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, también en Europa lo hemos visto con el auge de las extremas derechas, con los temas de la migración. Y bueno, ya sabemos que Trump hizo su campaña en el primer periodo con la construcción del muro, y que eso iba a impedir el ingreso de nuevos inmigrantes, y si bien la inmigración ha bajado, principalmente proveniendo de América Latina y de Centroamérica y México, la situación, digamos, el rédito político que Trump obtiene levantando este tema es evidente, y lo hace en los momentos en que tiene algunas dificultades significativas. El tema de los aranceles, ahí ha tenido una política zigzagueante, hay un cuestionamiento creciente en Estados Unidos a el impacto que tiene esta política errática, y bueno, y ha cambiado de plano y se ha volcado con fuerza hacia el tema de la inmigración, y con un despliegue de fuerza realmente inaudito, que hace cuestionar, y esto va a la frase del gobernador de California, que la democracia está en peligro. Bueno, hay una ley en Estados Unidos que prohíbe la utilización de fuerzas armadas en temas domésticos. Y bueno, Trump se ha saltado esto y ha dicho: no, es simplemente los Marines que estoy enviando, primero la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional tiene un carácter, pertenece a los estados, entonces ya hay un debate si él tenía la autoridad para movilizar a la Guardia Nacional, pero eso todavía es un debate doméstico, por así decirlo, pero con el envío de Marines, que es, digamos, una fuerza regular, que además es quizás una de las fuerzas más agresivas en el campo militar. Los Marines son son una institución independiente que trabajan con la Armada y son la fuerza expedicionaria de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiere intervenir en algún país, lo que despacha es a los Marines. Y bueno, haber despachado Marines para enfrentar una situación en un estado de Estados Unidos,
sin la anuencia, sin consultar al gobernador, es un asunto muy serio, y de allí entiendo la preocupación del gobernador de que este podría ser un primer paso a un régimen autoritario. Y no estamos Ahora, ya en... Perdón, Yana, tú primero. no, es que estaba pensando que los Marines, si bien intervienen como fuerzas de mantenimiento de paz a veces, además de invadir, pero no sé si tienen capacitación para intervenir en contexto urbano con ciudadanía, con civiles. De hecho, entiendo que estaban haciendo entrenamientos en la periferia de Los Ángeles. Bueno, ciertamente no lo tienen, es como la infantería marina en Chile, y hemos visto los problemas que ha tenido la infantería marina cuando ha sido empleada durante el estallido social, y algunos de ellos fueron imputados por crímenes, de manera que es un tema muy delicado. O sea, la infantería marina, que en Estados Unidos le llaman los Marines, son una fuerza de choque y entrenada para eso, y son particularmente duros y agresivos, porque esa sumisión, digamos, en el campo militar es la primera fuerza o la principal fuerza de choque, de manera que enviar eso a una ciudad donde estás, digamos, quieres resolver un problema cívico, es realmente un mensaje muy poderoso que envía Trump, y que, bueno, que está diciendo: yo no voy a aceptar límite, voy a usar toda la fuerza que sea necesaria. Y esto lo suma al día anterior estaba en la base de la infantería norteamericana Fort Bragg, y ahí estaban conmemorando 250 años del ejército, del aniversario del ejército de Estados Unidos, e hizo un discurso muy agresivo en que, digamos, deja entrever que si es necesario él está dispuesto a desplegar los militares, y esto se suma a una serie de declaraciones que se han hecho en Estados Unidos sobre una invasión. Es decir, los inmigrantes son una invasión, y frente a un invasor es legítimo el recurso a la Fuerza Nacional, y varios de los altos funcionarios, no voy a empezar a dar nombres ahora, pero altos funcionarios del gobierno estadounidense están hablando en un lenguaje francamente bélico ante lo que es manifiestamente una situación de orden interno, donde el gobernador de California ha dicho: nuestra policía es perfectamente capaz de enfrentar esta situación. La amenaza llegó a tal punto que finalmente la alcaldesa en Los Ángeles determinó un toque de queda para evitar provocaciones, porque afortunadamente hasta ahora en toda esta situación no han habido muertes, y ya sabemos cómo escalan los conflictos, sí, claro, cuando comienza a derramarse sangre, ¿no? Y al mismo tiempo ha ido creciendo la cantidad de ciudades y lugares donde empiezan a manifestarse en la calle las personas, digamos. O sea, esto no va para atrás, va para adelante, ¿no? En términos de masividad. Sí, es difícil. Yo personalmente me abstendría de hacer pronósticos cómo va a continuar esta situación, pero te puedo decir que además de el sufrimiento, la angustia que representa para millones de indocumentados latinoamericanos que residen en Estados Unidos, esto también tiene consecuencias muy importantes para los países de los cuales ellos provienen, que son principalmente El Salvador, Honduras, Guatemala, y el más importante México de todos, México, donde las remesas, es decir, los sueldos que ganan estos trabajadores inmigrantes, una buena parte ellos la remesan a sus familias, y hay localidades, pueblos que viven de las remesas de esto, que en su mayoría son trabajadores muy sacrificados, que viven una vida de renuncio para poder mantener a su familia, terminar de construir una casa, abrir un pequeño comercio. Bueno, y son una inyección a la vena de la economía, porque digo a la vena, porque es dinero que va directamente a las familias, no pasa por ninguna entidad estatal, no es que después es redistribuido por el gobierno, no, va a quienes lo necesitan. Y bueno, te habla de
los enormes sacrificios que están dispuestos a hacer muchas personas para mejorar el futuro de sus hijos y de su familia. Raúl, el sábado Trump cumple 79 años, el sábado 14, y hay un desfile militar que se entiende en honor a él. Él dice que no, que es por el Día de la Bandera de Estados Unidos, y dentro del margen de su clásica discurso más o menos arrogante, dice, y por último lo financio yo y mis donantes. Esto no lo paga el Estado, no es plata estatal. Pero esto es inédito en Estados Unidos, que el cumpleaños de un mandatario sea razón de desfiles militares, ¿no? Y en este contexto, Felipe, ¿no? Tanto es así que Estados Unidos no tiene parada militar. Así es. Ha tenido desfiles, digamos, al culminar la guerra, cuando han culminado algunos conflictos y las tropas vuelven a Estados Unidos, naturalmente hacen estos desfiles y, digamos, lanzan serpentina y papel picado desde las ventanas. Todos hemos visto estas imágenes de alborozo por el fin de los conflictos. Pero desfiles militares, en la manera en que lo vemos, por ejemplo, en Rusia y en algunos países europeos, no todo, por ejemplo, Gran Bretaña no tiene un desfile militar bélico, tiene lo que llaman the Trooping of the Colours, y que es, digamos, un desfile ceremonial ante la reina, pero es, digamos, pasan los principales regimientos, pero sin armamento, no tienen un contenido letal. En cambio, muchos desfiles, por ejemplo, en Francia, el Día Nacional, sí tienen un desfile, digamos, con armas pesadas, y en Estados Unidos estaban en la tradición inglesa y no hacían desfile, y esto es absolutamente inédito, y que lo hagan coincidir con el cumpleaños de Trump. Bueno, no en vano hay un movimiento importante cívico en Estados Unidos que va a tener una serie de manifestaciones justamente el sábado con el lema "No queremos rey", porque realmente es un estilo monárquico el que está imponiendo Trump. Ahora, respecto a la autonomía, o más bien el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿esto resiste o existe la posibilidad de que algún mando se insubordine justamente en respeto a la Constitución? Mira, Estados Unidos tiene una ley que se llama Posse Comitatus, y este Posse Comitatus es expreso en decir que las Fuerzas Armadas, y eso incluye a los marines, al ejército, a la marina y a la Fuerza Aérea, no pueden intervenir en asuntos domésticos. Y esto es una ley antiquísima que ha sido respetada, digamos, permanentemente. Por eso, cuando han tenido necesidad, por ejemplo, cuando hubo las protestas por la guerra de Vietnam y tuvieron la necesidad de movilizar fuerza, lo hicieron a través de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una fuerza militarizada que depende de los gobernadores de los estados, y son ellos los que tienen la potestad de movilizarlo. Y por eso hay este gran debate ahora en Estados Unidos, por qué Trump dio la orden, y hay quienes señalan que esto es inconstitucional, y mucho más aún ir a desplegar a los Marines. Claro, el gobierno dice no estamos desplegando a los Marines para reprimir a la población, simplemente digamos, hasta ahora no lo han hecho, no los han desplegado, pero lo vamos a hacer para proteger algunos edificios claves edificios federales que podrían ser blancos de los manifestantes, entre los cuales, bueno, y eso es parte de la narrativa, hay delincuentes, son inmigrantes sobre los cuales no existe ningún control, etcétera, etcétera. ¿Y el Partido Republicano, Raúl, tan sumiso está a los dictados? Perdona, Felipe, no te escucho. Que el Partido Republicano, porque no hay una voz que se levante ante una cuestión tan flagrante como esta. Un partido con la tradición del Partido Republicano será más uno lo podrá entender más de derecha, más lo que tú quieras, pero
con una tradición fundamental en el ordenamiento constitucional y jurídico de Estados Unidos. Bueno, eso ya se vio en las elecciones que Trump logró, y cuando uno dice Trump, hay un equipo, sí, claro. Digamos, por ejemplo, está la Heritage Foundation, que es de extrema derecha, y que elaboró el Plan 2025, que es el plan que está aplicando, o el grueso de las medidas que está aplicando el gobierno provienen de ese plan. Es decir, esto es hay un equipo, hay una plana mayor. Uno dice Trump, claro, es el presidente y él es el rostro del gobierno, pero mucho más que eso, y esto es una contrarrevolución de derecha que, y lo han dicho en todos los tonos, queremos recuperar nuestro país con la consigna MAGA, Make America Great Again, hagamos América grande nuevamente, y volver a los valores conservadores. En parte eso explica también la pelea que tiene con las universidades, y en particular con la Universidad de Harvard, a la que ven, y digamos, la idea de coartar la autonomía universitaria. Es todo parte de un proyecto muy amplio, muy detallado. Para quienes quieran informarse, que vayan al proyecto 2025 de la Heritage Foundation, y ahí van a ver las líneas gruesas de lo que está aplicando el gobierno, que quiere revertir culturalmente y socialmente el país a varias décadas atrás, a lo que ellos consideran lo que era la gran América que han perdido. Por eso MAGA. Uh-huh. ¿Vamos a Argentina un minutito, Raúl? Con mucho gusto. Yo iría a Buenos Aires, iríamos encantados, ¿por qué no? Oye, pero obviamente lo sucedido con la condena, la ratificación en realidad de la condena a Cristina Exacto. Fernández y todo lo demás, ¿cómo ves tú el proceso político que sigue a estas circunstancias? Bueno, lo primero es tratar de... A mí me parece que las evidencias que se presentaron contra contra Cristina Fernández son... hay bastante evidencia de que hubo irregularidades financieras en la provincia de Santa Cruz, hay evidencia de enriquecimiento ilícito, por lo tanto no voy a pronunciar sobre la condena en sí, uh-huh, pero que el caso, digamos, era esperable que esto ocurriera, y que la Corte Suprema, como tú bien señalaste, no se hizo cargo, no desmintió la condena, y por lo tanto ella ahora tiene 6 años de prisión, que por su edad, con más de 70 años, la va a poder cumplir en su domicilio, lo cual debe ser un alivio bastante grande para ella, y dada su edad en estos momentos, ya no prácticamente queda fuera de la política, y de hecho ella está vetada, pero en política nunca se ha dicho la última palabra. Eso no significa que ella ha perdido su influencia. Ella es la cabeza visible del peronismo, y ha tenido una inteligencia y una habilidad para mantener su vigencia y la conducción del peronismo, y no tiene probablemente la fuerza como para ganar una elección, según las encuestas, pero de hecho tiene una capacidad de veto. Es decir, ella tiene una capacidad de convocatoria del 25-30% del electorado, y lo ha demostrado, y con mucha eficacia. Por lo tanto, ella y el movimiento peronista, que ha cerrado filas en buena medida tras ella, y digamos, el movimiento peronista tiene esta consigna que es muy fuerte de lealtad, y lo demostraron con Juan Domingo Perón, cuando incluso él estuvo vetado, proscrito de la política, siguió ganando elecciones, siguió teniendo una enorme influencia. Bueno, no hay que descontar que Cristina, aunque proscrita, puede todavía tener una influencia muy significativa. Por lo tanto, veremos cómo reaccionan los sindicatos, que han hablado de convocar a un paro en su defensa,
y esto puede tener un elemento coaligador para la oposición peronista que ante la ofensiva, ante la motosierra de Milei han agachado la cabeza y se han mantenido bastante silenciosos. Bueno, esto podría ser una situación que gatille una respuesta más enérgica. Y por para el liderazgo, perdón, Yanna, tú. Estoy con mucho eco mientras hablo, así que no me entiendo ni yo misma, pero la idea de mi pregunta es, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Esto abre aires para que se oxigene o es un golpe que podría ser más demoledor de lo que estamos viendo? No es particularmente demoledor. Yo creo que incluso le puede ayudar a unificar una serie de corrientes. No hay que olvidar que el hijo de Cristina es el líder de la Cámpora, que es una organización, por así decirlo, peronista juvenil, que tiene una gran capacidad de movilización, que a lo largo de los años ha ocupado puestos importantes en el Estado, de manera que el peronismo el peronismo lo han dado por muerto tantas veces y tiene una capacidad para resucitar que siempre asombra. Un minuto para Colombia, Raúl. ¿Cuán avisor de días negros puede ser lo que está ocurriendo? Tanto el atentado en contra del senador Uribe como las bombas puestas en Cali ayer. Bueno, Colombia siempre ha tenido ciclos, pero yo creo que el ciclo de violencia realmente histórico que estaba representado por la FARC y el ELN, es decir, la guerrilla tradicional, está superado, y que, pueden aparecer nuevos focos, y eso es siempre así. Antes eran los esmeralderos, después los narcotraficantes, es decir, pueden surgir los paramilitares. Siempre han surgido grupos y es posible que surjan nuevos grupos. Colombia es un país muy descentralizado, con comunicaciones muy difíciles, tiene 3 cadenas cordilleranas que la cruzan, es un país geográficamente muy complejo y por lo mismo tiene tradiciones locales muy propias, y todo eso favorece o complica el control desde el centro político de Bogotá, pero hasta donde se sabe el presidente Petro tiene el control de la situación, y ciertamente en relación a años anteriores lo que ocurría en Medellín y en otras localidades ha mejorado mucho en Colombia. Raúl Sor, como siempre, un gusto y agradecidísimos de tu gentileza. Un gusto. Chao, Yanna. Chao, Felipe. Chao, Raúl, muchas gracias. Ya pues, y nos vamos, faltan 2 minutos nada más para las 8. Tania González y Ignacio Puelles han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias. Seguimos conversando mañana. Chao, Yanna, hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión